En el año 1963, la Iglesia Católica dejó de prohibir la cremación. Llevaba siglos prohibiéndola, no por capricho, no por tradición cultural, por teología, porque la doctrina oficial decía que cremar un cuerpo interfería con la resurrección, y de un día para otro dejó de decirlo, sin cambiar la doctrina, sin explicar qué había cambiado, sin señalar el problema que eso dejaba abierto. Ese problema sigue abierto, y es mucho más grande de lo que parece. Porque la pregunta no es si puedes cremarte. Esa es la pregunta pequeña, la pregunta cómoda. La pregunta real está debajo. Cuando resucites, ¿quién exactamente vuelve? Y para responder eso con honestidad, hay que ir al texto, al griego, a la palabra que los cristianos llevan 2000 años repitiendo sin detenerse a mirarla de frente. Anastasis. Resurrección. Dentro del Nuevo Testamento, dentro de las cartas del mismo apóstol Pablo, hay dos imágenes de la resurrección que no dicen lo mismo. No son complementarias, son incompatibles. Y todas las soluciones que la teología ha propuesto en 20 siglos para resolver eso, han tenido que forzar el texto, en algún punto, para hacer que encajen. Lo que vas a escuchar hoy no es un ataque a la fe cristiana. Es peor que eso. Es una pregunta que la fe cristiana lleva planteándose desde el interior, desde sus propios textos fundacionales, y que la mayoría de los creyentes nunca han oído formulada con claridad, porque cuando la escuchas ya no puedes ignorarla. Empecemos por el principio, por la palabra. Anastasis en griego antiguo no es un término técnico ni filosófico. Es una palabra cotidiana. Ana significa arriba o de nuevo. Stasis viene del verbo istemi, que significa estar de pie, levantarse, ponerse en posición vertical. Anastasis es, literalmente, el acto de levantarse, de incorporarse, de ponerse de pie después de haber estado caído. Cuando los griegos usaban esta palabra fuera del contexto cristiano, era física, concreta. Un hombre que cae al suelo y se levanta. Anastasis. Un soldado derribado que recupera la posición. Anastasis. No hay abstracción aquí. No hay metáfora. Hay un cuerpo específico, el mismo cuerpo que cayó, que vuelve a estar en pie. Y eso es exactamente lo que los primeros cristianos entendían cuando decían que Jesús había resucitado. El mismo Jesús que fue clavado en la cruz. El mismo cuerpo que fue depositado en el sepulcro. Ese. No una versión mejorada. No una sustitución. Ese cuerpo puesto de pie de nuevo. Por eso los relatos del Evangelio insisten en los detalles físicos. Las marcas de los clavos. La herida del costado. El pan partido en Emaús. La anastasis de Jesús era, para los primeros testigos, una afirmación material, verificable, con cicatrices. Los evangelios hablan de continuidad física. Pablo habla de transformación ontológica. No es un matiz, es un cambio de categoría. El mismo cuerpo que murió es el que aparece en el jardín, en el cenáculo, en el camino a Emaús. Ahora bien, Pablo conocía esta imagen, la usó. Pero en 1 Corintios 15, cuando intenta explicar cómo funciona la resurrección para los creyentes, introduce otra imagen completamente diferente. Una imagen que apunta no a continuidad física, sino a transformación ontológica. Y esa imagen, si la lees con cuidado, dice algo distinto. Dice algo que debería incomodar a cualquiera que crea que resurrección significa simplemente volver a vivir en el mismo cuerpo. Porque si Pablo tiene razón, entonces lo que te han enseñado sobre la resurrección no es lo que Pablo enseñó. 1 Corintios 15 es el texto fundacional de la teología de la resurrección en el cristianismo.
Sin este capítulo, no hay doctrina. Es la columna vertebral. Y en el versículo 35, Pablo anticipa exactamente la pregunta que sigue perturbando a los creyentes 2000 años después. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué tipo de cuerpo vienen? Fíjate que Pablo no evita la pregunta. No dice, eso es un misterio, confía en Dios. Responde. Y la forma en que responde es reveladora, porque antes de dar la respuesta, hace algo inusual. Llama a la pregunta afrón, necio, insensato. En el griego de Pablo, afrón no es simplemente ingenuo. Es una acusación de falta de comprensión básica. Pablo está diciendo que quien hace esta pregunta todavía no ha entendido el mecanismo fundamental. ¿Y cuál es ese mecanismo? Lo explica en los versículos 36 a 38 con una imagen agrícola que sus lectores de Corinto habrían reconocido de inmediato. Lo que siembras no cobra vida si primero no muere. Y lo que siembras no es el cuerpo que va a ser, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de lo que sea. Pero Dios le da el cuerpo que quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí está la primera tensión. Pablo dice que lo que se siembra muere, que lo que emerge no es lo mismo que fue sembrado, que Dios da el cuerpo que quiere, no el cuerpo que fue puesto en tierra. Esto no es continuidad, es transformación, y la diferencia importa. Cuando siembras una semilla de trigo, no obtienes la misma semilla de trigo de vuelta. Obtienes una planta, algo morfológicamente distinto, algo que comparte origen con la semilla, pero que no es la semilla. La semilla, de hecho, tiene que desaparecer para que la planta pueda existir. Su desintegración no es un obstáculo, es el mecanismo. Pablo está usando esta imagen para describir la resurrección. Lo que se entierra no es lo que emerge. Lo que emerge es algo que Dios decide que sea, independientemente de lo que fue enterrado. Y continúa en los versículos 42 al 44 con una serie de antítesis que empujan esta idea todavía más lejos. Lo que se siembra es corruptible. Lo que resucita es incorruptible. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Soma psuchikon frente a soma pneumatikon. Cuerpo anímico frente a cuerpo espiritual. No es una restauración del primero, es la aparición del segundo. Son categorías distintas. El problema no es que haya misterio. El problema es que hay conflicto. Por un lado, los evangelios. Continuidad física. El mismo cuerpo que murió, puesto de pie, con cicatrices reconocibles. Por otro, Pablo. Transformación ontológica. La semilla muere y surge algo diferente. No estamos ante una paradoja bonita. Estamos ante dos modelos incompatibles operando dentro del mismo canon. Y lo incómodo es que los dos están dentro del mismo Nuevo Testamento. Y aquí está lo que nadie quiere señalar en voz alta. Si el cuerpo resucitado es radicalmente diferente del cuerpo enterrado, si la semilla tiene que morir para que surja algo nuevo, si Dios da el cuerpo que quiere, entonces la anastasis, entendida como levantarse el mismo que cayó, ya no describe lo que Pablo está diciendo. ¿Cuál es la resurrección cristiana? ¿La de los evangelios, con cicatrices y pan compartido? ¿O la de Pablo, con semillas que mueren y plantas que emergen? Porque si eliges la primera, la cremación es un problema teológico real. Si eliges la segunda, la cremación es completamente irrelevante. Pero no puedes tener las dos sin explicar la contradicción. Y todas las explicaciones que se han dado han tenido que forzar uno de los dos textos para que ceda.
Si esto es lo que buscas, suscríbete, porque aquí esto no para. Para entender por qué esta tensión importa más allá del debate académico, hay que conocer a un hombre que vivió en el siglo II y que convirtió el conflicto en arma de combate. Su nombre era Tertuliano. Nacido en Cartago, en el norte de África, hacia el año 155 de nuestra era. Abogado de formación, converso al cristianismo en la edad adulta, y uno de los escritores más brillantes y combativos que produjo el mundo antiguo tardío. Tertuliano es, entre otras cosas, el primer autor cristiano importante que escribe en latín, y tiene una posición absolutamente clara sobre la resurrección y sobre la cremación. La cremación es una afrenta deliberada a la doctrina cristiana. En su tratado De Resurrectione Mortuorum, Tertuliano argumenta que la resurrección implica necesariamente el mismo cuerpo físico, que la carne es el eje de la salvación, caro salutis est cardo, que Dios no va a crear un cuerpo nuevo, va a restaurar el que existió, cada parte, cada órgano. Tertuliano lleva la imagen de la anastasis literal a su extremo lógico y construye sobre ella una teología de la carne que rechaza por completo la posibilidad de que el cuerpo resucitado sea algo distinto del cuerpo histórico. Y desde esa posición, su hostilidad a la cremación tiene una coherencia perfecta. Si los romanos queman los cuerpos de los mártires, están intentando, vanamente, dice Tertuliano, frustrar la resurrección. Es un acto teológicamente hostil. Una declaración de que esos cuerpos no van a levantarse. Tertuliano responde que Dios recogerá hasta las cenizas dispersas por el viento, pero la lógica subyacente asume que esas cenizas son materialmente necesarias, que hay algo en los restos físicos que Dios utiliza. Ahora bien, Tertuliano conocía 1 Corintios 15, lo citaba, y cuando llegaba a la imagen de la semilla, la reinterpretaba para hacerla encajar con su sistema. La semilla no muere en el sentido de desaparecer, decía. Muere en el sentido de transformarse, manteniendo su identidad fundamental. La planta que surge sigue siendo la misma entidad que la semilla. Pero eso es exactamente lo que Pablo parece negar. Pablo dice que Dios da el cuerpo que quiere, no el cuerpo que fue, el que Dios decide que sea. Tertuliano no está leyendo a Pablo, está corrigiéndolo. Y sin embargo, es la lectura de Tertuliano la que terminó moldeando lo que millones de cristianos creen hoy. Y eso no es un detalle menor. Tertuliano es uno de los padres fundadores de la teología occidental. Sus formulaciones sobre la Trinidad, sobre Cristo, sobre el alma, siguen presentes en el vocabulario cristiano contemporáneo. Cuando la Iglesia occidental desarrolló su posición sobre la resurrección corporal, lo hizo en gran medida a través de Tertuliano, lo cual significa que la tensión que señalamos no es una curiosidad exegética, es una tensión que está sepultada en los cimientos de la doctrina, y el edificio lleva 20 siglos construido sobre ella. Hay un tercer texto que complica todavía más el cuadro, y que rara vez aparece en las discusiones populares sobre la resurrección. 1 Corintios 15:50. Os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Esto no es un matiz, esto es dinamita doctrinal, porque no está diciendo este cuerpo cambiará, está diciendo este cuerpo, tal como es, no entra. Sarkskai Haima, carne y sangre, no pueden heredar el reino. Pablo no está diciendo que el cuerpo físico necesita ser transformado para entrar al reino. Está diciendo que en su estado actual no puede entrar.
que hay una incompatibilidad ontológica entre lo que somos físicamente y lo que el reino de Dios es. Porque si esto es verdad, entonces el problema no es cómo resucita el cuerpo, es si el cuerpo entra en la ecuación. Y aquí la imagen de la semilla cobra su mayor potencia perturbadora. Si la carne y la sangre no pueden heredar el reino, y si el cuerpo resucitado es tan diferente del actual como una planta lo es de la semilla, entonces la pregunta sobre qué exactamente resucita se vuelve urgente de una forma que los funerales no suelen permitir. ¿Qué es lo que persiste? ¿Qué es lo que continúa siendo tú? Pablo responde en los versículos 51 al 53 con la imagen del misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Y luego, porque es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad, y esto mortal se revista de inmortalidad. La metáfora es de vestimenta, revestirse. Algo de lo que eres ahora sirve de base, o de destinatario, de algo que viene desde fuera. Pero, ¿qué es ese algo? Pablo no lo especifica. Y ese silencio es el espacio donde la teología cristiana ha estado improvisando durante 2000 años. La tradición católica y ortodoxa desarrolló una doctrina de la resurrección corporal que insiste en la continuidad material. El mismo cuerpo, purificado y glorificado. Es la posición que explica el cuidado histórico de los restos santos, el culto a las reliquias, la oposición a la cremación que la Iglesia Católica mantuvo oficialmente hasta 1963. Sí, 1963. Hasta ese año, la Iglesia, que afirma representar la tradición apostólica ininterrumpida, prohibía la cremación porque consideraba que contradecía la doctrina de la resurrección corporal. Después de 1963, la levantó, sin cambiar la doctrina, sin explicar la contradicción. La posición protestante mayoritaria tiende a enfatizar la resurrección como acto soberano de Dios independiente del estado del cuerpo. En esta lectura, lo que importa no es la continuidad material, sino la continuidad de la identidad personal, que Dios mantiene independientemente de los restos físicos. Esta lectura es más coherente con Pablo, pero crea su propio problema. ¿Cómo se mantiene la continuidad de la identidad personal sin continuidad corporal? Y la posición que nadie quiere articular en voz alta es la tercera, que Pablo, al escribir 1 Corintios 15, no tenía todavía una doctrina sistematizada, que estaba explorando, usando metáforas en tensión, intentando describir algo que no cabía en las categorías disponibles. Que la contradicción no es un error de lectura, es el texto. Esto no es filosofía de salón, es el núcleo de lo que significa salvación. Si no sabes qué resucita, no sabes qué se salva. La pregunta sobre la cremación es, como dijimos al principio, la pregunta pequeña, pero es el síntoma de algo más profundo que merece nombrarse. Lo que está en juego en 1 Corintios 15 no es solo cómo Dios maneja los restos, es qué entendemos por identidad personal. ¿Qué hace que tú seas tú? Si Dios puede darte un cuerpo completamente distinto después de la muerte, un cuerpo que no es carne y sangre, que no es el mismo que fue enterrado o cremado o disuelto en el mar, ¿en qué momento deja de ser tú? ¿Qué es exactamente lo que persiste? ¿El recuerdo? ¿El carácter? ¿Algo que no tiene nombre en el vocabulario cristiano estándar? Porque si no puedes señalar qué es lo que continúa siendo tú, entonces no sabes quién es el que se salva. La tradición filosófica griega que rodeaba a Pablo ofrecía una respuesta: el alma.
psique o pneuma, la dimensión inmaterial de la persona que persiste más allá de la muerte del cuerpo. Pero Pablo no es platónico. En su antropología, el ser humano no es un alma que habita un cuerpo temporalmente. Es una unidad, y esa unidad, si se disuelve con la muerte, necesita ser reconstituida, no simplemente liberada. ¿Cómo se reconstituye? ¿Qué es lo que persiste entre la muerte y la resurrección? ¿Existe algún tú durante ese intervalo? Pablo habla de dormidos en Cristo, pero esa metáfora no aclara si hay experiencia subjetiva durante ese sueño. Las iglesias orientales, la tradición protestante reformada y la teología contemporánea han dado respuestas distintas. Ninguna es obvia en el texto, y todas, en algún punto, han tenido que forzar algo para que cuadre. Lo que sí es claro es que la respuesta fácil, la que consuela en los funerales y cierra la pregunta antes de que pueda incomodar, no es la que el texto ofrece. El texto ofrece una tensión, una semilla que muere y produce algo diferente, un cuerpo espiritual que no es carne y sangre, una transformación instantánea a la última trompeta, y sobre todo, el silencio de Pablo sobre exactamente qué es lo que continúa siendo tú a través de todo ese proceso. Hay momentos en que leer la Biblia con atención produce exactamente lo contrario de certeza. Produce la conciencia de que las preguntas que creías resueltas no lo estaban. Que las respuestas que recibiste en catequesis, en homilías, en devocionales, eran simplificaciones de algo considerablemente más complejo. Que el texto, si lo dejas hablar, no te consuela, te interroga. Eso no es un fracaso de la fe. Puede ser el comienzo de una fe más honesta. Y si eso es lo que buscas, ya sabes dónde estás. Así que, volvemos a Anastasis. Ponerse de pie. El mismo cuerpo que cayó. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que los primeros testigos de la resurrección de Jesús creyeron que habían visto. Continuidad física, cicatrices incluidas. Y también es lo que la imagen de la semilla de Pablo pone en cuestión. No desde fuera del canon, desde dentro. Los evangelios transmiten un modelo. El mismo cuerpo que murió es el que aparece. Pablo transmite otro. La semilla muere, y surge algo que Dios decide que sea. Dos modelos, un solo canon. Y todas las soluciones propuestas en 20 siglos han tenido que sacrificar algo de uno para salvar al otro. La cremación no es el problema. Es la punta visible de un iceberg doctrinal que lleva sumergido 2 milenios. El problema real es que resurrección lleva funcionando como respuesta cuando en realidad es una pregunta disfrazada de certeza. ¿Quién resucita? ¿El cuerpo que fue enterrado con sus cicatrices y su historia? ¿O algo que emerge de ese cuerpo como la planta emerge de la semilla? Diferente, nuevo, decidido por Dios sin consultar los restos. No te damos la respuesta, te damos la pregunta completa, porque aquí no domesticamos textos, destripamos. Hasta el próximo capítulo.